Crisógono Sierra y Velázquez, más conocido como el Padre Negro, fue un sacerdote franciscano que llegó a la ciudad copiapina en el año 1921. Era común escuchar broma por su tez negra, y fue justamente por ello que se ganó cariñosa y respetuosamente el apodo de Padre Negro. Nació en Colombia, pero a muy temprana edad emprendió rumbo hacia el viejo continente, específicamente a Bélgica, donde allí estudió la religión católica. Luego de este paso por Europa, su destino fue Chile, donde primeramente fue destinado a la ciudad de La Serena para luego trasladarlo a Copiapó, estableciéndose en el pueblo de San Fernando para que no fuera discriminado por el color de su piel. Siempre montado en su caballo blanco, a pie o también en tren, el Padre Negro recorrió minas, caletas, haciendas y todos los lugares con poblado en las antiguas provincias de la región de Atacama, en una misión evangelizadora, que muchas veces fue criticada por la superioridad de la iglesia. Con el paso del tiempo dejó testimonios de su estadía por esta tierra. Se caracterizaba por instalar y situar cruces en los cerros sagrados y más altos de la zona, como por ejemplo en el Cerro Chanchoquín de Copiapó, hoy en día el Cerro de la Cruz. También se le adjudica predecir hechos futuros, como movimientos telúricos de la ciudad, como lo fue el terremoto de 1922, y también otras catástrofes. Se dice que se trasladaba a Caldera desde Copiapó en pocos minutos, dejando en claro que en esa época solo se ocupaban caballos, burros, carretas y el tren como medios de transporte principal. Ni hoy en día se puede realizar este viaje en tan pocos minutos. Él llegaba primero a muchos lugares, pero nunca se supo cómo lo hacía, incluso antes de la llegada del tren. Sin desmerecer sus asombrosas capacidades, la predicción más famosa fue la del terremoto del 10 de noviembre del año 1922. Tanto así que este hecho fue celebrado por la prensa de la época, como por ejemplo la prensa de las últimas noticias, que destacó que el padre predijera esta catástrofe, que él había vaticinado hace un año, pero recién avisado a la gente una semana antes de que ocurriera. Aunque son muchas las versiones de los testigos del hecho, se dice que esta terrible predicción fue motivada por el ambiente de enemistad y diferencias entre la religión católica y el fuerte pensamiento ateo radical, lo que dio origen a un enfrentamiento público y ofensivo hacia la Virgen de la Candelaria durante su procesión. Cabe señalar que el padre ayudó en la culminación de la iglesia Candelaria Copiapó. Luego de saber un poco más de la vida de Crisógono y sus hazañas, me quiero centrar en lo principal del video, donde quiero narrar algunos acontecimientos que se relacionan en ciertos aspectos con las predicciones del Padre Negro, y que en parte han sido ignoradas. Las precipitaciones más altas de los últimos tiempos afectan a Copiapó y a la región de Atacama, año 1997. Un aluvión produce fuertes daños en Copiapó, inundaciones y el barro sepultan grandes sectores y muchas casas se quedan dañadas. Un viernes a las 23:45 fuerte terremoto en Copiapó, Vallenar, Caldera y Huasco, en la región de Atacama y Coquimbo. La cifra de fallecidos llega a 3.000. Solo en Vallenar se cuentan 409 muertos y 300 heridos. Si bien en la última predicción no se expresa claramente, podríamos empezar a sacar conclusiones. Si dice sobre las aguas subterráneas, tiene mucha razón, ya que en Copiapó aún quedan aguas. De hecho, poniendo de ejemplo las teorías que dicen que hay agua en el Cerro Bramador y frente a él el Cerro Imán. Analizando la predicción y las aguas subterráneas que en el valle de Copiapó existen,
no dejan claro si Copiapó se hundirá de una vez o por partes, y ambientándolo en un plano más racional y sacando algunas conclusiones geográficas, se podría decir que partiría por el lado norte, específicamente el Mall Plaza de Copiapó, justo enfrente del Cerro La Cruz. Antes de la construcción de este mall, donde había una especie de bosque junto a una cancha de fútbol, era común ver cómo camiones entraban día y noche a rescatar agua, subterráneamente mediante una bomba hidráulica, y cabe señalar la cantidad de camiones cisternas a diarios eran incontables. El Mall Plaza Copiapó tuvo que pasar por rigurosas pruebas antes de poner la primera piedra, pruebas con el propósito de evitar colapsos en la ciudad por parte de la OGUC, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde se dice que las construcciones de equipamientos comerciales se clasifican en 4 grupos: mayores, medianos, menos y básicos, dependiendo de sus cargas de ocupación y fijándose para cada uno de ellos las vialidades que pueden enfrentar. En el transcurso del año 2011, el arquitecto que tiene a su cargo las edificaciones del Mall de Falabella, a través de todo el país, solicitó un anteproyecto para emplazar un mall, es decir, un equipamiento mayor, en un terreno de Copiapó que no enfrentaba ni una vía expresa ni una troncal, razón por la cual en junio de ese año el director de obras municipales de esa ciudad, cumpliendo con su deber de funcionario, rechazó de plano esa solicitud. Sin dejar de lado la denuncia de Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad. Pero la influyente empresa del retail, sabiendo que en las esferas superiores de la administración del Estado todo es posible, recurrió ante el secretario regional ministerial, Ceremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, para que éste, con rebuscadas interpretaciones legales, le permitiera ejecutar su negocio sin importar que el terreno elegido no fuera el idóneo. Así fue como el 30 de agosto de 2011, ese funcionario público dependiente directo de Rodrigo Pérez Maquena, ministro de Vivienda y Urbanismo de Sebastián Piñera, sin ningún pudor, posiblemente asesorado por los ingeniosos profesionales que se desempeñan en la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, inventó una fórmula para que la estructura comercial del Falabella S.A., con el nombre de Fantasía Mall Plaza Copiapó, se construyera vulnerando la explícita disposición contenida en la OGUC. El astuto hombre utilizó la burda receta de la conexión, en términos de que bastaba que el predio conectara a la avenida Copayapu, vía expresa, a través de accesos que atraviesan el río Copiapó, argumentando para fundar su decisión que la caja del río era un bien público similar a las vialidades. También han surgido denuncias por la responsabilidad del Mall Plaza Copiapó en el aluvión del 25 de marzo del año 2015, ya que uno de los cauces del río para la circulación del agua fue reemplazada por una calle de servicio para la entrada al centro comercial. Los terrenos que se ocupan para construcciones se dividen entre rural y urbano. El terreno que hoy ocupa el Mall Plaza Copiapó estaba en el plano rural, por ende el interés de comprarlo a toda costa, ya que un terreno rural es mucho más barato que un urbano. Si bien son muchas las excusas que puso la empresa Besalco encargada de la construcción del Mall Plaza Copiapó, y que son realmente válidas, hay una que no fue mencionada y que fue la culpable del retraso y el paro de los trabajadores. Esto fue que a pocos metros de la excavación comenzó a salir el agua de las napas subterráneas, y con esto material ripioso, característico de ríos y lugares húmedos, causando así la paralización de las faenas.
Volviendo a la historia sobre la vida del Padre Negro, se decía en esa época que siempre ocurrían hechos catastróficos en la ciudad cuando se le faltaba el respeto a la Virgen o a monumentos que él consideraba sagrados, como ocurrió con el altercado que tuvieron con los radicales de ese tiempo, antes del terremoto del año 1922. Si este antecedente lo llevamos a la actualidad en este año 2016, podríamos tomar en cuenta que el 11 de agosto de 2015, un hombre entró a la iglesia de la Candelaria e incineró la imagen de la Virgen, dejándola completamente carbonizada.